Bueno, hola a todos. Siguiendo con nuestras clases de sistema nervioso, hoy vamos a ver encéfalo. Bueno, el encéfalo tiene 4 partes principales que lo componen. El tallo encefálico tronco del encéfalo, fíjense que el encéfalo venía a continuación de la médula espinal, ¿sí? O sea que está la médula espinal acá y hacia arriba tenemos el tallo o tronco encefálico, que tiene estas 3 partes: el bulbo raquídeo, la protuberancia, que es esta parte más ancha, por ahí la flechita no está bien ubicada, y el mesencéfalo, que está acá inmediatamente superior a la protuberancia. Bueno, otra región del encéfalo es el diencéfalo, que está compuesto por el tálamo, que está acá, en esta porción central, el hipotálamo, que está acá, y la glándula pineal, ¿sí? Bueno, después tenemos el cerebelo, que está acá, es la porción que está en la parte occipital, ¿sí? O sea que esta figura, la persona está mirando para este lado, ¿sí? Y acá está la nuca, donde está el cerebelo, ¿sí? Bueno, y el cerebro, que es la porción más superficial que rodea toda la masa encefálica, ¿sí? Bueno, vamos con el tallo del encéfalo, ¿sí? Que tenía 3 partes, dijimos: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Bueno, acá tenemos cuestiones que son comunes a las 3 estructuras, que se los señalé acá. Forma tractos, o sea, los tractos que eran estos paquetes de axones mielinizados, o sea, sustancia blanca, que tenía información sensitiva ascendente y motora descendente, ¿sí? O sea, esos axones están llevando información hacia el encéfalo, de la médula hacia el encéfalo, y motores del encéfalo hacia la médula, ¿sí? Además de estos tractos de sustancia blanca, tiene núcleos. A núcleos le llamamos a las masas de sustancia gris, que es donde hay cuerpos neuronales, o sea que las neuronas están haciendo sinapsis, ¿sí? Y en algunos de estos núcleos se integran distintas funciones. Acuérdense que cuando hablábamos de la función del sistema nervioso decíamos que tenía una función sensitiva, una función motora y una función de integración. Es cuando se toma toda esa información sensitiva y se elabora una respuesta motora, ¿sí? Bueno, o sea que en todas partes del encéfalo vamos a tener distintos núcleos donde hay integración de algunas funciones. Algunos de estos núcleos también están asociados a los pares craneales. Los pares craneales, ¿se acuerdan? Eran los nervios que estaban por adentro del encéfalo. O sea, teníamos los nervios espinales y después teníamos los nervios craneales, que están relacionados con funciones de los órganos de los sentidos, ¿sí? y algunas otras actividades, por ejemplo, información vestibular que tiene que ver con el centro del equilibrio, el movimiento facial, movimiento de la lengua, ¿sí? Movimiento del cuello y la cabeza, además de toda la información visual, olfatoria, auditiva, ¿sí? Bueno, vamos con las características distintivas de estas 3 partes del tallo encefálico. O sea, dijimos que en común tienen esta sustancia blanca con los tractos ascendentes y descendentes y tienen núcleos. Bueno, ¿qué núcleos tiene cada uno de ellos? Bueno, el bulbo raquídeo, entre sus núcleos se encuentra el centro cardiovascular, o sea que va a regular funciones cardiovasculares, o sea, referidas al corazón, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, y a los vasos, por ejemplo, la vasodilatación o vasoconstricción, o sea, le agranda el diámetro de las arteriolas, por ejemplo, ¿sí? También está el centro respiratorio, que es lo que le va a dar la respuesta respiratoria, o sea, que haya más frecuencia en las respiraciones o que sean más profundas, ¿sí? Y también hay núcleos que integran reflejos como la tos, el estornudo, el vómito, la deglución. Esto es en el bulbo raquídeo. Vamos a la protuberancia o puente, que es esta parte un poco más ensanchada en el tallo encefálico, ¿sí? Y este nombre puente o protuberancia es porque conecta partes del encéfalo entre sí, como los lados derecho e izquierdo del cerebelo, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, y el mesencéfalo, las particularidades de
mesencéfalo. Entre sus núcleos más importantes se encuentran los núcleos rojos, que junto con el cerebelo participan de la coordinación de movimientos, los colículos superiores, que tienen estos nombres porque se parecen a unas colinas, digamos, donde se integra el reflejo de rastreo o búsqueda con los ojos, ¿sí? O sea que regula el movimiento de la cabeza y el cuello en respuesta a estímulos visuales. Y los colículos inferiores son otros núcleos donde se integra, ahí tenemos información, en los colículos superiores llevaba información visual y en esta auditiva, porque acá se integra el reflejo del sobresalto, que es el movimiento súbito de la cabeza y del cuerpo cuando somos sorprendidos por un sonido intenso, ¿sí? Bueno, estos son los núcleos más característicos de cada una de estas regiones del tallo encefálico. Después, común en el tallo encefálico, o sea, común a las tres partes, tenemos la formación reticular, que fíjense acá está en celeste, ¿sí? O sea que es común a todo el tallo encefálico. Esta formación reticular es básicamente una formación de sustancia gris y blanca en forma de red, por eso se llama reticular, ¿sí? Que se va a extender a lo largo de todo el tallo encefálico. Bueno, ¿qué contiene esta formación reticular? Tiene axones sensitivos ascendentes, que acá están marcados con las flechitas estas negras, ¿sí? Que forman el SAR o sistema de activación reticular, que proyectan hacia la corteza estímulos que determinan el estado de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, ¿sí? O llamado conciencia. La inactividad del SAR, por el otro lado, sería el estado de sueño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, o sea que seríamos que el SAR está inactivo, empezamos a sentir estímulos, o sea, la formación reticular y este centro que tiene de activación, van a empezar a llegar estímulos como estímulos visuales de la luz, por ejemplo, ¿sí? Que se hace de día, entra luz por la ventana, algunos sonidos. Entonces, todos esos estímulos van a ir activando, o sea, dando más impulsos de este sistema de activación reticular que los va a distribuir hacia la corteza y entonces nosotros nos vamos a despertar, vamos a entrar en estado de conciencia seria, ¿sí? Bueno, por otro lado, la formación reticular tiene también axones motoros descendentes y estos eran los que controlaban el tono muscular, que hablamos en otro video sobre la actividad de la motoneurona gamma, ¿sí? La actividad de la motoneurona gamma está controlada desde la formación reticular. Quiere decir que la formación reticular va a determinar cómo esta motoneurona pequeña controla los terminales del uso, de los usos musculares, ¿recuerdan? O sea que contraía los extremos del uso y se desencadenaba el reflejo miotático. O sea que de esa manera, desde acá, se controla el tono muscular. Bueno, siguiendo por arriba del tronco encefálico, tenemos el diencéfalo, que tiene tres componentes. Uno es el tálamo, vamos a volver al gráfico, el tálamo está acá ahora. Acá está el tálamo, perdón, acá está el hipotálamo. Bueno, tenemos función sensitiva, es una estación intermedia de todos los impulsos sensitivos que se dirigen desde la médula espinal a la corteza cerebral. O sea que todos los estímulos sensitivos, antes de ir al lugar determinado de la corteza cerebral, donde se integran esa información sensitiva, ¿sí? Y tenemos la percepción, que es cuando nos hacemos conscientes de estos estímulos sensitivos, antes de ir a la corteza pasan todos por el tálamo, ¿sí? Que es tiene forma de huevo, digamos, y está bien en el centro del encéfalo. En cuanto a la función motora del tálamo, transmite información desde el cerebelo y los ganglios basales, que ya los vamos a ver, son otras estructuras que están ahí muy cerquita, hasta la corteza motora y contribuye a la regulación de actividades automáticas. Bueno,
Además del tálamo tenemos el hipotálamo, que controla actividades importantes para el mantenimiento de la homeostasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene control sobre el sistema nervioso autónomo, sobre la hipófisis y la producción de hormonas, ¿sí? La emoción, la conducta, la alimentación y la ingesta de líquidos, o sea, sobre el centro de la sed y el centro de saciedad, ¿sí? La temperatura corporal, el sueño y la vigilia, o sea que es el ritmo circadiano cotidiano, ¿sí? Todas esas funciones homeostáticas las comanda el tálamo. Y la glándula pineal, que es muy chiquitita, está formada, es parte del sistema endocrino y libera una hormona que se llama melatonina, que causa sueño y contribuye a establecer el reloj biológico. Sobre la melatonina, por ahí pueden haber leído la influencia que tienen las pantallas, ¿sí? Que a la noche por ahí se ponen con el celu, no les da sueño, porque los estímulos del LED, digamos, hace que se libere menos cantidad de melatonina, entonces están más despiertos, digamos. Bueno, también tenemos otro órgano en el encéfalo muy importante para la motricidad, que es el cerebelo. El cerebelo recibe un flujo constante de impulsos sensitivos procedentes de músculos, tendones y articulaciones. Estos son los propioceptores. ¿A qué nos referimos con eso? A que este cerebelo va a estar recibiendo información de estas estructuras, o sea, músculos, tendones y articulaciones, donde tenemos receptores, además de los receptores que ya conocen ustedes, musculares y tendinosos, como los husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi. En las articulaciones tenemos otros receptores que van a captar, por ejemplo, a qué velocidad se está moviendo una articulación, con qué ángulo, ¿sí? O sea que van a estar proporcionándole al cerebelo información muy importante acerca del estado de movimiento que tiene el cuerpo, o sea, de los músculos, los tendones, las articulaciones, ¿sí? Bueno, también le va a dar estos propioceptores, son los que llevan información, o sea, le dan esa información al cerebelo, pero después en la corteza sensitiva van a ser parte de esta noción que tenemos, kinestésica se llama, que es de saber en qué posición está nuestro cuerpo sin verlo, ¿sí? Y eso pasa por esta información que está llegando de todas estas estructuras, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, ustedes están sentados leyendo y si cierran los ojos, saben en qué posición tienen la rodilla, en qué posición tiene el tobillo, en qué posición está la muñeca, o sea, los brazos, si están alejados o cerca del cuerpo, o sea, conocen digamos, la distribución de las partes de su cuerpo en el espacio, sin mirarlo. Y esto es por toda esta información que está llegando desde las articulaciones, los tendones y los músculos hacia el encéfalo. Bueno, o sea, esta información es muy importante para el cerebelo porque regula motricidad, entonces tiene que saber en qué función, cómo es la función del aparato locomotor, digamos, para poder regular esta motricidad. Bueno, también recibe información de los núcleos vestibulares, que es el centro del equilibrio. Núcleos vestibulares, o sea, el equilibrio se regula a partir de una estructura que está en el oído interno, ¿sí? Y por un nervio craneal va a llevar esa información al cerebelo y también al tallo del encefálico. Y también recibe información visual, ¿sí? Bueno, con todas estas aferencias, el cerebelo contribuye a regular y coordinar secuencias complejas de contracciones musculares esqueléticas, mantiene la postura y el equilibrio y es esencial para el desarrollo de todas las actividades complejas y secuencias de movimientos que necesitan una evaluación precisa de las circunstancias espaciales y temporales. O sea, quiere decir esto, o sea, secuencias complejas de movimiento donde también interviene la dimensión espacial y temporal, por ejemplo, en la recepción de una pelota aérea, ¿sí? Donde tienen que medir el espacio y tiempo, además de todas las contracciones musculares, ¿sí?
Interviene en la fase preparatoria del movimiento, en la planificación motora, los ensayos mentales de actos motores y la estimación de errores cometidos en la ejecución de movimientos. Fíjense qué importante que es el cerebelo, ¿sí? En todo el proceso, además de aprendizaje motor. Integra un circuito corteza, cerebelo, corteza. El cerebelo devuelve a la corteza, que ya vamos a ver que es de donde salen las órdenes, digamos, para comandar las motoneuronas que van a hacer la contracción muscular. El cerebelo le devuelve a la corteza un programa motor que incluye los músculos a emplear, la secuencia temporal de su activación y la fuerza a desarrollar. Además de guardar los programas motores, se ocupa de mejorarlos con la práctica. Y para darse una idea de qué pasa cuando el cerebelo no está funcionando bien, el cerebelo, las células del cerebelo son permeables al alcohol, ¿sí? Entonces se intoxican por alcohol. Entonces cuando una persona está alcoholizada, en mal estado alcoholizada, digamos, empieza a perder coordinación de movimientos, equilibrio cuando camina, la coordinación incluso para hablar, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con la intoxicación por alcohol del cerebelo, ¿eh? Entonces fíjense qué funciones importantes que lleva a cabo el cerebelo. Bueno, acá para que vuelvan a ver el dibujito de las partes y no se me pierdan, ¿sí? Venía la médula espinal, continúa con el tallo encefálico, tronco del encéfalo, ¿sí? Que tiene el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia, y fíjense que también se llama el puente de Barolio, ¿sí? Y el mesencéfalo. Bueno, acá tenemos el tálamo, que era parte del diencéfalo. Tenemos el tálamo y el hipotálamo, acá lo tenemos, ¿sí? Esta glándula pituitaria es la hipófisis, no es la glándula pineal, que está chiquita, ni se ve en este dibujo, ¿sí? Es la hipófisis que tiene que ver, está conectado con el hipotálamo, ¿sí? Tiene una conexión muy cercana, y el hipotálamo domina, digamos, o regula la actividad de la hipófisis, que es una glándula muy importante del sistema endocrino que libera varias hormonas, ¿sí? Fabrica hormonas. Bueno, entonces tenemos el cerebelo acá en esta posición, ¿sí? Y el cerebro, que vemos la corteza cerebral. Muy bien, entonces seguimos con el cerebro. Vamos a ver el cerebro. Está formado por la corteza cerebral, que es el borde externo de sustancia gris, ¿sí? Una región interna de sustancia blanca, que está profunda, digamos, respecto a la corteza, y núcleos de sustancia gris en la profundidad de la sustancia blanca. Bueno, básicamente el cerebro es el órgano que nos permite leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, tomar decisiones, recordar el pasado, programar el futuro, hacer un gesto deportivo, ¿sí? O sea, es el órgano que nos distingue de otros animales, ¿sí? La corteza cerebral se encuentra plegada para adaptarse a la cavidad craneal, formando giros o circunvoluciones. Fíjense acá, está plegado, ¿sí? Y forma estos giros, que también se llaman circunvoluciones, que vendrían a ser los pliegues, y estos pliegues determinan la formación de hendiduras, que se llaman surcos si son más superficiales, o cisuras o fisuras si son hendiduras más profundas, ¿sí? Bueno, y como dijimos, el cerebro tiene externamente, o sea, la superficie es que es la corteza de sustancia gris, por eso está más oscura acá, y al interior tenemos la sustancia blanca. Bueno, vamos a ver los lóbulos que tiene el cerebro, o sea, la fisura longitudinal, que vendría a estar acá. Justo esto es un corte que no se ve, ¿sí? Si viéramos una vista superior desde acá, podríamos ver esta fisura longitudinal,
que va a dividir en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿sí? O sea que acá estamos viendo un hemisferio que sería de este hombre el hemisferio izquierdo, ¿sí? Bueno, los hemisferios se comunican entre sí por el cuerpo calloso, que es una banda de sustancia blanca y axones que los conectan y que están más en la profundidad, ¿sí? O sea, dijimos que en la superficie teníamos sustancia gris y internamente está esta sustancia blanca y tenemos este cuerpo calloso que es como una conexión de los dos hemisferios, ¿sí? Bueno, cada hemisferio cerebral contiene 4 lóbulos que reciben sus nombres en función a los huesos que cubren, ¿sí? El lóbulo frontal, que tenemos acá, el lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal, ¿sí? Y en el otro hemisferio tendríamos la misma disposición. ¿Estamos? Bueno, el surco central separa los lóbulos frontal y parietal. Acá lo tenemos señalado, ¿sí? Surco central. Muy bien. ¿Por qué marcamos esto? Porque tenemos acá dos áreas muy importantes que las vamos a ver en el próximo video cuando hablemos de las áreas funcionales del cerebro, ¿sí? Pero para que ya se vayan familiarizándose, vamos a ver que tenemos una circunvolución importante que es el giro precentral, que sería este, ¿sí? Que acá se los marqué, que se encuentra inmediatamente anterior al surco central y contiene el área motora primaria o la corteza motora, ¿sí? Que está acá en color violeta, ¿sí? Y después tenemos el giro postcentral, ¿sí? Que es la circunvolución esta que le sigue al surco central, postcentral, que se encuentra inmediatamente posterior al surco central y contiene el área somatosensitiva primaria, que sería la corteza sensorial. O sea que toda la información sensorial, dijimos que va a venir por la médula, va a ir subiendo, va a pasar por el tálamo y va a llegar a esta zona de la corteza cerebral porque es la corteza sensorial, ¿sí? Y cuando hablamos de la activación de un programa motor, o sea, de una actividad voluntaria, motora, va a partir de la corteza motora. Bueno, al interior del cerebro, o sea, la parte más profunda, tenemos la sustancia blanca, ¿sí? Que está compuesta por axones mielinizados y no mielinizados que transmiten impulsos a distintas áreas del encéfalo. En la profundidad de cada hemisferio hay 3 núcleos. Acá les voy a marcar algunos núcleos que son importantes. Dijimos que la sustancia blanca estaba siguiendo la corteza cerebral y además de esta sustancia blanca en el cerebro había núcleos, ¿sí? Que son estas masas de sustancia gris. Bueno, acá tenemos unas masas de sustancia gris importantes que se llaman ganglios basales, ¿sí? Y acá les marco, les señalo esto de que ganglio representa un conjunto de cuerpos celulares fuera del sistema nervioso central. Por ejemplo, teníamos en los nervios, ¿se acuerdan que teníamos el ganglio raquídeo o ganglio espinal, que era donde estaban los cuerpos de las neuronas sensitivas, ¿sí? Antes de entrar en la médula, que era un ensanchamiento de esa porción del nervio, ¿sí? Y esos son los ganglios, o sea, son estos conjuntos de cuerpos celulares que están fuera del sistema nervioso central. Bueno, este caso es una excepción al nombre, a esta regla, digamos, y se llaman ganglios también. Bueno, pueden confundirse, son los ganglios basales, pero están en el encéfalo, no están fuera del sistema nervioso central, como lo indicaría su nombre, ganglio, ¿sí? Bueno, en conjunto se llaman ganglios basales y son distintas estructuras como el globo pálido, el putamen, el núcleo caudado, ¿sí? Que acá están, globo pálido, el putamen, ¿sí? Y estos son los núcleos caudados de un lado y del otro, de un hemisferio y del otro, ¿sí? Y los ganglios basales contribuyen a dar inicio y terminación a los movimientos. Ayudan a regular el tono muscular necesario para movimientos específicos y controlan contracciones musculares subconscientes como el balanceo de los brazos durante
la marcha, por ejemplo, ¿sí? O sea que le estoy señalando acá unos núcleos del cerebro que tienen importancia, digamos, en cuanto a la motricidad. Bueno, y para terminar, tenemos una estructura dentro del encéfalo que es el sistema límbico, ¿sí? Que es una estructura anular que rodea el tálamo y está formado por distintos órganos, que es así anular, digamos, o sea, tiene así esta forma, está en el centro también del encéfalo y se lo denomina cerebro emocional porque cumple un papel fundamental en varias emociones como el dolor, el placer, la ira, la docilidad y el afecto, y determina un patrón general de la conducta, ¿sí? El sistema límbico también participa en la memoria y es muy importante para el aprendizaje, ¿sí? Y aunque el comportamiento es función de todo el sistema nervioso, el sistema límbico controla la mayor parte de los aspectos involuntarios relacionados con la supervivencia, ¿sí? Este es nuestro cerebro emocional. Bueno, muy bien, hemos terminado por este pantallazo general del encéfalo y después nos vamos a meter un poquito más en las áreas funcionales del cerebro.